Y bueno, pues estoy muy contento porque nos habíamos quedado pendientes de esta entrevista con un muy buen amigo, pero también, bueno, nos quedamos pendientes una semana. Discúlpenos, tuvimos muchas actividades que hacer, pero regresamos con el podcast de Realidades con... Y estoy aquí con mi tocayo, Saúl Martínez, el boricua de San Antonio. ¿Cómo estamos? Gracias, Saúl. Gracias por la invitación. Y mira, vine a estar representado. Puerto Rico presente. Aquí estamos presentes. Gracias por la invitación. Es un placer que me tengas aquí, ¿verdad? Para que la gente pueda conocer un poco de quién soy y qué es de mi vida. Y bueno, para los que han escuchado hablar de Saúl Martínez, actualmente es una persona multifacética en lo que es la cuestión profesional. ¿Estás trabajando en qué áreas? Estoy trabajando en todo lo que tiene que ver con producción, mostrándole y enseñándole a la gente cómo hacer este tipo de cosas que estamos haciendo, cómo hacer tu podcast, cómo producir, cómo se produce. Ahora mismo me apareció una oportunidad de dar clases a nivel online de producción, de cómo presentarte frente a las cámaras, cómo expresarte, cómo poder hablar ante los medios de comunicación. En fin, tengo tantos negocios que no da porque hago de todo un poco. Hago el programa de radio con Alejandra Becerra. Gracias a ti por la oportunidad de haberme dado esa oportunidad de estar ahí junto a Alejandra hablando de deporte, haciendo de todo un poco. Y por eso lo dije al principio. Una persona multifacética en su profesión, pero también con una gran historia. Y en realidad hoy vamos a estar hablando de el Saúl, que a lo mejor ustedes no han conocido, que lo llegaron a ver en la pantalla chica aquí en el área de San Antonio y en el sur de Texas a través de Univisión, él compartiendo lo que él sabe y le apasiona más, que son el deporte. Pero si supieras que en realidad me gusta el deporte, pero apasiono hablar temas sociales, políticos, de todo lo que está pasando. Lo que pasa es que el deporte en realidad fue lo que me abrió la puerta al camino de las comunicaciones, pero dentro de todo sí soy un amante de la conversación. Ahora, nacido en Puerto Rico. Nací en Filadelfia, Pensilvania. Entonces ahí ya estamos sacando como lo que es este podcast Realidades. La mayoría al escucharlo hablar, al representarse hasta en sus redes sociales como un puertorriqueño, todo el mundo pensaríamos que naciste en Puerto Rico. Pues nací en Pensilvania, Filadelfia, pero mis papás a la temprana edad de 3 años se mudaron para Puerto Rico y entonces hice toda mi vida allá. Wow. Y sí, mis raíces son puertorriqueñas. Mi papá es nacido en Puerto Rico, mi mamá nació en Chicago. Pero uno es de donde se siente. Donde se siente. Yo por eso soy de aquí, porque de aquí me siento. Pues muy bien. De Estados Unidos. No, me van a decir que soy un malinchista. Pero tienes la razón, mira, yo tengo 42 años, voy a cumplir 43, pero 20 años los he llegado a vivir aquí en Estados Unidos. Y yo siento, y muchos me han preguntado, no me adaptaría. Pero bueno, la historia es que estamos aquí con Saúl Martínez, él platicándonos, ya sacamos lo primero, que es de que para la gente se va a quedar sorprendida. No es de Puerto Rico, es de Filadelfia. Sí, nací en Filadelfia. Y bueno, a la edad temprana, tus papás te llevan para allá, te enamoras de Puerto Rico. Ahora te conocemos como, mira, hasta como te presenté, el boricua de San Antonio. Que está bien, así que te conozcan. Así quédense. Que de hecho acaba de llegar y se vino con una experiencia no tan agradable porque hubo tormenta por allá. Pasé la tormenta Ernesto y fue una experiencia de las cuales uno no quiere estar. Pero pues allí la viví junto a mi familia. Lo bueno, ¿no? Lo bueno es que todo el mundo está bien. Sí. No pasó cosas mayores como María, que fue hace como 6, 7 años. Y yo creo que te has de haber sentido más tranquilo al saber que estás con papá, con mamá, que tú puedes estar ahí. Pues ya son personas adultas, de mayor edad, y al estar ahí como que tú dices, bueno, menos mal que en medio de la tormenta aquí está. Mira, y tienes toda la razón, porque cuando pasó el huracán María en Puerto Rico, que fue un huracán categoría 5, destrozó todo Puerto Rico.
Y yo estuve casi 3 semanas sin saber de mis padres, Wow. de mi familia. No había comunicaciones porque el huracán había destrozado las Todo. líneas de comunicación. Entonces fue me creaba tanta ansiedad yo estando aquí. Sin saber Sin nada. saber nada. Entonces yo Esperando una mala noticia. Saúl. Exacto, entonces yo viendo la televisión, viendo lo que había pasado, lo que se estaba viviendo en Puerto Rico, fue súper difícil tú verlo desde acá y no poder saber de tu familia. Así que esa premisa que diste, sí, porque pasar una catástrofe natural como esa y estando acá, te vuelve tan impotente. Que es bien difícil. Eso es lo que sufrimos ahora. Sabemos que, bueno, tu vida la llevaste la mayor parte en Puerto Rico, como ya no lo comentaste. ¿Pero qué estudió Saúl Martín? Mira, yo estudié comunicaciones con concentración en producción. En producción. Y En Puerto Rico. En Puerto Rico, exacto. Entonces allí se me abrieron las puertas. Hice práctica en un canal pequeño que era de la Iglesia Católica, ¿verdad? Todavía existe el canal. Y entonces, ¿De televisión o de televisión? radio? De televisión. Wow. Y entonces, pues allí tuve la oportunidad de crecer profesionalmente y entender lo que es un medio de comunicación. Wow. Porque como era un canal pequeño, se necesitaba que tú supieras hacer hasta master control. Sí. Y entonces... Muchos de los de aquí se van a identificar y van a decir, todavía, Saúl. Todavía pasa. Todavía pasa. Y yo creo que esto, fíjate, hay algo que te quiero, y qué bueno que tú lo sacaste. Tú has ido últimamente a ciertos canales, no vamos a decir nombres, pero también en lugares que hay estaciones de radio. Y como que pareciese que ahora que estás llegando a esas grandes estaciones de radio, como que todo se volvió a tu historia de antes, ¿sí o no? Completamente. Ahorita todo mundo es multifacético. No, y un camarógrafo ahora tiene que hacer cámara, tiene que saber editar. Y pero eso es en este tiempo. En aquel entonces eran más especializados los trabajos. Cuando yo comencé, yo tenía que hacer luces, tenía que hacer audio, yo dirigía, yo producía El todólogo. Yo hacía todo. Todólogo. Y entonces eso fue lo que me ayudó a hacerme un profesional tal vez completo y aprender de todo. Ahora, una pregunta bien importante. De aquel tiempo a acá, ¿cuántos años han pasado? Bueno, ya yo llevo 24 años en los medios. Ok, pero en medio de esos 20 años, tú pudiste conocer, a lo mejor cuando llegas, corrígeme, a un canal aquí en San Antonio, pues lo podemos decir, es Univisión, donde vienes a dar deportes. Bueno, que ahorita, trabajé en Telemundo aquí también. Aquí también, aquí ok, bueno, ahorita nos va a contar esa historia. Pero en esa transición, muchas personas creen que cuando tú llegas a un canal, va a estar el maquillista, va a estar la persona que te va a poner el micrófono, que te va a poner el chícharo, y que tú nada más lo único que vas a hacer es lo que hicimos ahorita. Porque aquí se lo hicimos, nomás nos sentamos. Aunque usted no lo crea, no tuvimos que poner nada, pero allá es diferente a veces. Son completamente diferentes. Si tú vas a canales comerciales grandes, por ejemplo, los canales en Puerto Rico, tanto los principales, que son Telemundo y Guapa Televisión, tienen ese recurso donde tú llegas y tal vez te maquillan, te retocan, te ponen el micrófono. En México también. Pero en Estados Unidos es que no hay una concentración de uniones obreras. En Puerto Rico, gracias a las uniones, y en México también pasa, hay un grupo de uniones obreras que se establecieron desde principio, y entonces pues las reglas estipulan que tú debes tener esto y esto, que son beneficios ganados. Okay. En Estados Unidos nunca se hubo esa organización. Nosotros, por ejemplo, en Univisión, yo presentaba, producía, pero tenía que poner el micrófono, y si no había camarógrafo, yo tenía que hacer la cámara. ¡Wow! Había que hacer de todo. De todo. Sí, para tu segmento, ahí, a ver, espérate, déjame me veo si me estoy viendo bien, y luego todavía preparar, obviamente, el reporte. Exacto. O escribirlo para que primero se apruebe, porque no puedes decir nada sin aprobarse, y pues hasta acomodarte el micrófono y a ver si... A ver, ¿me veo bien? Hasta yo creo que tú mismo. No, y es eso, es el hecho de que
volviendo al primer tema, yo aprendí a hacer de todo y eso fueron las cosas que me abrieron las puertas. En Telemundo, cuando yo trabajé aquí, yo acababa de llegar, había una posición de Master Control y de... Pero, espérame. Estabas allá en el canal, en este canal de en Puerto Rico, en ¿verdad? Puerto Rico, En sí. Puerto Rico. Porque estudiaste esto. Exacto. ¿Tus papás te apoyaron a que estudiaras eso? Mi papá trabajó como en un periódico muy reconocido y yo creo que por ahí la sangre venía. Váyase, Era mijo. como que sí, me ¿Y gustaba. tu mamá también? Pero si tú supieras que el amor hacia el canal hacia trabajar en canales de televisión fue un día donde yo voy a un canal de televisión, a un show de mediodía, y desde que yo entré y yo vi ese estudio, me enamoré. Fue De aquí como soy. Exacto, yo dije, esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que me encanta. Yo veía todo desde el coordinador, los camarógrafos, la productora. Fue como si tú esperaras tanto el 25 de diciembre porque llega Santa Claus y de momento tú ves el regalo. Era algo así. Era tuya. Ese fue mi amor, de ahí nació todo. Mis papás siempre apoyan y han apoyado cualquier cosa que yo hiciera, siempre Fíjate, fuera bueno o malo. Te hago esa pregunta, Sol, porque he tenido otras personalidades así como tú aquí y dicen que sus papás dicen, pero ¿cómo? Eso no se vive, no vas a ganar bien. ¿Nunca te hablaron de eso? No, mis papás siempre, ellos lo que querían era que las cosas que hiciera, las hiciera por el camino correcto, que hiciera el bien y que siempre tratara de sobresalir en cualquier cosa que hiciera. Wow. Ese siempre fue Y su bueno, ejemplo. allá se acabó la oportunidad, estabas en el canal que te gustaba. ¿Por qué emigrar a San Antonio? Mira, pasaron muchas cosas. Yo trabajé en ese canal por mucho tiempo y como que llegó el momento que quería crecer. Y se me dio una oportunidad. ¿Te sentías estancado allá? Ya había hecho de todo. Ya había producido deportes. Tuve experiencia de producir un programa con NBA Jam, donde yo era camarógrafo, editor, productor. Y viajé, hice muchas cosas. Yo fui a cubrir la parada en New York, fui a la ONU. Hice muchas cosas en ese canal. Pero como que quería hacer algo más. Y se me presentó una oportunidad en un programa de deporte de Puerto Rico con el gobierno. Y era producir eventos deportivos para un medio de televisión. Y era... ese programa tenía que ver con crear programas deportivos en lugares de bajos recursos, donde los niños no son residenciales públicos, donde el alta criminal es alto, y entonces pues yo tenía que entrar a formar, a producir ligas de deporte, baloncesto, voleibol, y llevar el deporte, impactar esos residenciales públicos, y entonces tratar de venderles a ellos la oportunidad de que si tú juegas ese torneo, las finales van a ser transmitidas con el canal del gobierno. Wow. Y fue una experiencia bonita, una de las mejores experiencias, porque todavía yo te puedo decir, Saúl, que muchas de esos nenes que impactamos, hay veces que me dicen papá, me dicen tío. Wow. Es una experiencia increíble y todavía yo recibo mensajes de muchos que ya son padres, que impactamos, que ya salieron de la calle, que posiblemente pudieron haber sido desertores escolares, hoy en día están en la milicia y están bien formados. Es un trabajo que me trajo mucha satisfacción a mi vida. Wow. Qué padre que tú ahora lo puedas expresar así abiertamente y decir, ¿sabes qué? Esto que comencé me gustó y me quedo aquí. Ahora. Cambió de gobierno, esa fue la razón, cambia de gobierno, cierran el programa y como que por cierto modo ¿cómo se trabaja? Politizó. Mucho? Politizó. Se politiza mucho el ambiente y entonces como que iba a buscar trabajo y no era lo que yo pensaba. La libertad que tenías antes. Exacto. Y entonces pues yo hablo con mi familia y decidimos dar el brinco y tratar de comenzar de nuevo con la ilusión de experimentar nuevas cosas y a la vez ayudarnos a que ya habíamos llegado a un ingreso y teníamos que proteger, ¿verdad?, nuestras finanzas. Entonces, pues dejamos eso y rentamos y volvemos a comenzar y tratamos de jugar, a ver cómo las cosas fluyen.
¿Y te vienes con papá y con mamá para acá? No, yo vengo con mi esposa y mis 2 hijos. Ahí ya estabas casado. Tú No, te ya enamoraste en Puerto Rico. No, yo siempre yo soy abuelo ya, imagínate. ¿A los cuántos años te casaste? Tenía 21. Wow, pues como que ya te sigues viendo joven, ¿eh? Hijos, ¿Cuántos años tienes actualmente? Nací en el 78, así que no, yo tengo Hagan cuenta. 45 años. Ya esposo, abuelo. No, abuelo no, papá. Era papá de 2. Pero acá, ajá, ya ahorita esposo, ajá, ya eres abuelo. Ya soy abuelo. Y papá. Entonces, te vienes con tu esposa. ¿Tu esposa te apoyó? Mi esposa 100%. Vámonos. Ella es igual, ella es más loca, aventada. Más aventada, más loca. Nosotros decimos que yo... ¿Puertorriqueña? Ella sí. Sí, ella es puertorriqueña y ella me decía, yo voy, vamos, dale, vamos a hacerlo. Y un día yo llego de trabajar y ella me dice, no te preocupes que ya hicimos esto, ya los nenes están matriculados en la escuela, aquí. Y ella prácticamente organizó todo. ¿Y a San Antonio fue la sede? Vinimos a San Antonio porque el tío de ella ya tenía una residencia aquí que fue el que nos abrió las puertas y nos ayudó grandemente, así que él fue como que esa pieza clave para que pudiéramos arrancar y estar con el acá pie derecho y estar aquí, así que él sabe quién es, él no le gusta el reconocimiento, pero sabes que si estás viendo esta entrevista, tú sabes qué tan valiosa fue esa oportunidad que tú nos diste. Yo creo que todo el mundo en la vida nos hemos topado con esa persona, ¿verdad? Que de alguna manera Dios nos pone en el camino para cumplir pues con el propósito que Él tiene para con nosotros en la vida. Ya cuando llegaste aquí hubo un día de que dijiste, ¿por qué me vine? Mira, me pasó a un mal tiempo y esto nunca lo he hablado abiertamente, yo lo voy a decir contigo. Yo creo que hay momentos en el cual tú debes decir las cosas y yo pienso que pues ya que tenemos esta charla lo voy a decir. Yo comencé a trabajar en Telemundo San Antonio y... Ahora, ¿te viniste ya con el trabajo o aquí? No, yo tiempo récord en un mes ya había conseguido trabajo. Llegaste y pum, a mandar currículum. Fue tan alocado que yo un día había enviado por online, no pasaba nada. Y un día decido repartir personalmente la hoja de vida, el resumen. Y todavía recuerdo que cuando llego a Telemundo me encuentro al gerente general en aquel entonces, Eddie Romero. Y me encuentro y él me dice, ¿quién tú eres? Yo le entregué el resumen y me dice, mira, nosotros estamos buscando un Master Control al momento, ¿te interesa? Y yo dije, pues perfecto, yo no era lo que quería hacer, pero es una oportunidad y yo quería entrar al medio. Y pues entré, pero dentro de ese medio me entró lo que tú estabas ya mencionando, el hecho de que yo hago aquí. Y ya yo me estaba ganando un salario increíble en Puerto Rico y el salario que yo me estaba ganando allí no era para nada. Porque para la gente que a lo mejor no entiende, porque créeme lo que a veces todavía hay personas que dicen Puerto Rico no es de Estados Unidos. Puerto Rico sí es parte de Estados Unidos. Es parte de Estados Unidos, pero tiene sus propias leyes. Independiente. Ahora, pero el pago es en dólares. El pago es en dólares. Es lo que quería aclararle. Exacto. Porque tú estás diciendo, estaba ganando muy bien y a veces gente que va a poder ver esto, lo hago porque me ha salido. Hay veces que dicen, no, en Puerto Rico se paga en pesos. No, es dólares. Es dólares. Es la misma moneda. Entonces, para aclarar ese punto, ganando buen dinero y lo de repente aquí. Empiezo a trabajar allí y me empezó la frustración. Me empecé a sentir frustrado. No era feliz. Dentro de que estaba ¿Por la paga? Por la paga no, porque nunca había salido de Puerto Rico. Yo siempre había sido independiente, siempre le había dado a mi familia su espacio. Siempre éramos independientes, no dependíamos de nadie, aunque con las personas que vinimos aquí nos trataban excelente. Pero comencé a extrañar eso. De mi casita. De mi casa, de mis cosas, de mi carro, que yo puedo levantarme, irme cuando quiera.
O levantarme a la hora que O quiera. exacto. O andar como quiera en mi casa. A estar de agregado. Y vuelvo y te digo, las personas que nos atendieron para Súper nada, bien. Sí, sí, sí. pero me empezó a atacar todo eso, Saúl. Fue como que, wow, la frustración, la paga, no podía hacer mucho y era como que no tenías auto. Y empezó una etapa tan difícil donde yo trabajaba, pero ya empezaron a esas emociones a hacerte parte de ti, apoderarse de ti. Mi esposa me decía, vamos a salir, estate quieto, esto es un tiempo. Pero no fue fácil esos primeros meses, ese primer tiempo como inmigrante, porque sí, aunque uno llega legal, ¿verdad? Uno llega, como tú dices, porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Yo me sentía así, un inmigrante. El idioma yo no lo dominaba. Yo me sentía bien perdido. Y yo nunca, nunca, nunca me sentí parte de las oportunidades que ellos me quisieron dar en Telemundo. Wow. Y fue bien, bien difícil a niveles de que salí de Telemundo. No aguantaste. No aguanté. ¿Cuánto duraste en Telemundo? Ahí estuve como un año y medio, como un año, sí, como un año. Un año y poquito. Y poco, pero fue más por frustración, porque en realidad necesitaba mucha ayuda de mí y de muchas cosas que me pasaron más adelante. Y luego sales y ahora ¿dónde trabajar? Pues salí de allí y yo decidí montar, como siempre me ha gustado, decidí montar mi propio negocio. Y empecé a hacer quinceañeros, empecé a hacer bodas, compré mi propio equipo y empecé... ¿De DJ? No, de DJ, no, de camarógrafo, editor. Oh, ok. Yo compré la computadora y empecé a grabar, empecé a editar, empecé a buscar contactos y ahí empecé a moverme independientemente. En los videos para quinceañeras, bodas. Bodas, quinceañeros, actividades, fashion show, cualquier lugar que estaban, ahí iba yo tú. entonces a cubrirlo, grababa, editaba, hacer todo. Ya estaba trabajando independientemente. Ahora, aquí en San Antonio es una ciudad multicultural. Uh-huh. Mexicanos, salvadoreños, de muchas nacionalidades. Te encontraste con el fenómeno de decir, ahí vienen estos mexicanos que no me entienden, que no me gusta la salsa, que no me gustan los tacos, vienen estos hondureños, o estoy hablando un ejemplo. En general, sí, ¿no? Te costó también el poder decir, esta ciudad es multicultural, allá voy a ver un guatemalteco, acá puedo ver ahora un venezolano, un colombiano, un español, un mexicano. ¿Te costó? Es que la multicultura te lleva a que yo no los entiendo, pero muchas veces tampoco me entienden. Porque hay mucha gente que dice que los puertorriqueños somos peleones o que peleamos. Tal vez a ti te ha pasado conmigo, que tú te crees que yo te estoy como gritando, pero esa es mi forma de ser, esa es la personalidad de un puertorriqueño. Uh-huh. Entonces, mucha gente se alejaba porque pensaba que yo era tal agresivo. No, es que simplemente es mi personalidad. O así somos, nosotros somos de que gritamos, alzamos la voz, hablamos con las manos. Por ahí hay un mito de que nunca te pongas a discutir con un puertorriqueño porque nunca le vas a ganar. Pues si supieras que yo soy, en mi caso, yo sí, depende, si yo tengo la razón voy. Pero si es algo que me echo a reír, yo no. Y fuera de todo, pues cuando ya empiezo a salir de esa frustración que tenía, que no me dejaba tener amistades con nadie, ahí fue que entonces empecé a conocer a los papás de los amigos de mis hijos y a crear lazos. Y ahí se crearon unos lazos que todavía al son de hoy perduran. Existen porque nos hemos hecho grandes amigos y
somos amigos, pero más que amigos, sus hijos, Como compadres. como han crecido, ya sus hijos me dicen tío y son mis sobrinas y son mis sobrinos. Así Bonito, ¿no? que sí, que ha sido ¿Tienes bien familia bonito. aquí en San Antonio? Directa. No, directa tengo a un primo de parte de mi papá que fue retirado militarmente, Pero de ahí, pero de ahí en fuera más. no más. ¿Cómo llegas a Univision? A Univision llego porque había una productora que trabajó conmigo en Telemundo y entonces cuando se va a dar la posición, ella me dice, Saúl, ya hablé por ti, envíame un resumen, van a recoger a alguien. Entonces ella fue la que me ayudó a que A que pudiera entraras ahí. entrar a Univision. Ella fue así que Stephanie Landívar, así que muchos saludos. Yo digo nombre, Sí. aunque después se molesten, NTV. a que después Ismael, gran productor, que era el subdirector de Noticias también, me ayudó, me dio el push. Con Moana, que todavía Moana sigue. Sigue. Ismael no está, él se fue para director de Noticias Austin, ahora tiene una posición en el Capitolio de allá en Austin. Wow. Y así fue que llegué a Ahora, Univision. no con el hecho nunca he tenido a alguien que es, bueno, sí, a Ale y a ti, que han probado de las dos. Ajá. Ale me dijo que para ella Univision fue Univision. O sea, Sí, aquí ¿a ti Univision. contigo? No, lo que pasa es que ¿De cuál de las dos dirías? Lo que pasa es que cuando tú vienes de Puerto Rico, Telemundo es wow. Hello. Pero Univision aquí es el pueblo. Univision es la ciudad. Es como que lo que te identifica, ¿sabes? La gente tiene mucho afecto a Univision. A Univision. Fuera de ¿verdad? que Univision San Antonio es de los primeros Univisiones en Estados Unidos y tiene una larga historia. Y como que se siente una familia, ¿no? Completamente. Fíjate, a mí me han dado la oportunidad de compartir, de convivir, y ahí con Moana, todo el equipo, y digo, qué padre, se llevan súper bien. Bueno, yo creo que han de tener también sus arranques como todos trabajos, ¿verdad? Como todo trabajo. Todo. Pero al final reina el amor, reina la paz, reina el compañerismo, hay compadrismo. Y bueno, son gente que yo creo que se han vuelto parte de nuestro día. Yo te veía en las noches en Univisión, ya cuando daban los deportes, y recuerdo que bueno, pues Ellos me te bautizaron. veía y yo decía, wow, o sea, Me bautizaron muy buen chavo como el profesor del deporte. del deporte. Y fuera de que es una familia increíble, yo llegué como camarógrafo editor a Univision. O sea, no llegaste a darle el deporte, no. Vuelvo y te digo, las oportunidades que se me dieron en el pasado fueron las que me ayudaron a abrirme puertas porque pues yo llegaba de acuerdo a la necesidad. Volvemos, o sea, necesitaba un camarógrafo editor, dale, let's go, vámonos. Y yo nunca he tenido un orgullo si soy o dejo de ser. Para mí No igual, es relevante. Es relevante. Yo lo que quiero es trabajar y hacer diferencia. Y yo cuando llegué allí, pues me topé como tú dices, una gran familia. Las personas que están allí son increíbles. Y les envío saludos, Mirna Sala, Anuel Revuelta, que fueron de los que me topé, Mariana Veraza, Alejandra que estuvo, Brenda Jiménez, Mónica Navarro, Antonio Guillén, todos ellos. Si te pusieran ahorita una opción de regresar a Univisión de Telemundo, ¿cuál regresarse? Por lo que te dije, no tendría problema en Telemundo porque pienso que fue una etapa muy difícil en la que estuve en Telemundo, pero si me dieras a elegir ahora mismo, dado a que yo viví una muy buena experiencia en Univision, regresaría a Univision. Univision. Porque todavía tengo grandes amigos allí. Allí yo siento que tengo grandes personas, grandes amistades que coseché en ese tiempo que trabajé. Ahora, dijiste que llegaste de camarógrafo, editor, ¿y cómo fue el... Estaba en los deportes Rafael Calderera. Él decide irse para Orlando a una oportunidad de trabajo. Entonces, pues se quedaba un espacio de los weekends abiertos. Y entonces,
Entonces yo siempre, como fui un fan del deporte, siempre le producía o le traía noticias a Rafa y hablábamos de deporte en todo momento con Paco Navarro, con Paco Fuentes y con Alejandra. Cuando Rafa se va, habla con Moana y entonces me dicen, tú eres el que vas a estar los fines de semana por Rafa. Y yo le decía, es imposible porque yo nunca he estado frente a las cámaras. Yo he desarrollado miles de personas para que Ellos hablen estén. y ellos estén, pero yo nunca me he considerado ni tan siquiera parte de eso. Entonces, pues ahí me dijo Mana, pues no sé cómo lo vas a hacer, pero ellos te pidieron a ti, vas a tener que hacerlo. Y yo me quedé como que, ok. De esas oportunidades que ni las esperabas, Exacto, así llegaron. que ni las pedías, pero que se te ponen en la mesa. Exactamente, así fue. La oportunidad fue porque simplemente yo hablaba del medio, hablaba de deportes, hacía muchas cosas y así pasó. Un día llego allí, todavía me recuerdo, Milna me da unos consejos, me dice, mira la luz, mira el tele, mira esto, haz lo otro, concéntrate. Y yo tenía un sudar, Saúl, que cuando me dicen Q, yo... Si yo hubiese podido tener una foto de cómo estaba mi camisa de sudado y de lo estresado que yo ¿Y estaba. cuántos minutos sales? O sea, No, estamos hablando de que era un programa de media ¡Wow! hora completo. Era el programa de deportes de fin de semana. Era como que estás ahí un rato. Entonces las noticias no las dividíamos entre Paco Fuente, Alejandra y yo. Entonces era como que cuando Alejandra tenía que dar deporte en semana, me tocaba a mí cubrirla los fines de semana. Y era, no, ¿para qué te digo? Fue Pero bien lo difícil. venciste. Ah, no, sí. Lo venciste. Sí. ¿Cuántos años duraste aquí en Univisión? Como 4 años. Como 4 años en los deportes. 4 años. No, como 4 y pico en Univisión completo. Completo. Y en la como 2 años. 2 años al aire. 2 años al aire, sí. ¿Fue una experiencia que te marcó? Completamente. Porque me mostró que puedo hacer otras cosas fuera de lo técnico. Me mostró y me dio la capacidad de entender que puedo ser un comunicador, que puedo comunicar, que puedo hablar. Wow. Y fue una oportunidad que me enseñó a mí mismo que no hay barreras. Cuando quieres hacerlo, las cosas te van a llegar porque tienen propósitos y tú tienes que hacerlo. Wow. Y una vez lo hice, me ha dado una soltura que agradezco a Dios porque puedo llegarle a la gente, puedo tocar gente. Y tú sabes lo que significa tener un micrófono. Un micrófono. Es una responsabilidad muy grande, pero también es una satisfacción poder, cuando se nos da la oportunidad, poder compartir. Y ahora lo dices, o sea, lo piensas y dices, tengo que aprovechar este momento porque a lo mejor no se puede volver a repetir. Exactamente. ¿Sales de Univisión? Salgo de Univisión porque hubo un recorte de personal. Todo estaba bien. En Univisión había ganado 3 Emmys. Había ganado Telly. ¿Cómo es eso de los Emmys? Pues ¿Tú mismo te nominas o te nominan? ¿O cómo está eso? Siempre me ha llamado la atención y a nadie se lo he preguntado. Hay ciertos tiempos en la televisión, específicamente en noticias, donde tú tienes que hacer reportajes investigativos. Ok. Y yo siempre proponía muchas historias. Un día, por ejemplo, yo estoy con Mirna Salas cubriendo un reportaje de unos niños que se ahogaron en Corpus, o en la Isla del Padre, no, fue Corpus. Y eso ¿te marcó? Me marcó tanto que, por ejemplo, yo le digo a Mirna, deberíamos hacer una campaña de natación y por ejemplo, esa fue una donde nosotros hicimos todo y gracias a ese reportaje nosotros lo llevamos, lo nominamos y ganamos un Emmy. Wow. Por ejemplo, tengo otra historia que hice con Anuel Revuelta, que queríamos hablar, pero vivir la experiencia de un policía buscando personas guiando o conduciendo en estado de embriaguez.
Y allá conocimos a una señora que estaba medicada y tras que eso dio casi punto 100. La señora no podía sostenerse por sí sola. Y hicimos un ride along montado en la patrulla y también ganamos. O sea, son historias que tú propones, te juntas con el reportero, Para se que le... montan la historia y ahí tú vas compitiendo con todo el estado de Texas, que Wow. es bien difícil. Estamos hablando de tú compites con español, inglés, y ahí se da la oportunidad de tener esa Wow, experiencia. qué bonito que tú hayas podido hacer el proyecto y luego ver que hay un buen resultado. Sí, pero también se debe a la preparación que tú tienes con el reportero. Con el reportero. Porque, por ejemplo, los Emmys que yo tengo son como productor, camarógrafo, editor. Y ellos también son, los reporteros son productores y reporteros. Wow. Y estamos hablando de que, es lo que yo te digo, yo llenaba todas esas bases, pero yo montaba la historia y yo entonces ya le dañaba la mente al reportero y ellos eran lo que hacían lo más difícil, que era buscar los contactos, buscar aquí, buscar que esa idea se hiciera Fuera. realidad. Y entonces me topé con tan profesional, tan gente tan profesional como los que ya te mencioné, que Se logró. se logró. Bueno, ahora ya sabemos que después de esa salida por el recorte Hubo ese recorte, exacto. y sigues adelante. Fue bien difícil porque ahí después que yo salí de Univision, vino un momento bien difícil en mi vida. Vino la incertidumbre, porque cuando yo salgo de Univision o salgo por lo que te dije, apenas me había comprado una casa. Y vino una incertidumbre, vino una depresión en mi vida, vino una ansiedad que me encerré. Porque muchas veces las personas piensan que a lo mejor ya cuando estás en un medio, ¿cómo lo van a sacar? O sea, Y que todo iba bien. Ajá. Yo había hecho una muy buena evaluación, había ganado esos premios recientemente. Y como o que sea, como que todo iba para arriba y de repente. todo iba para arriba. ¡Pum! Y esta vez sí yo no la vi venir. Hay veces que tú ves venir las cosas, pero esta vez yo no estaba tal vez tan divirtiéndome en lo que estaba haciendo. Que ni siquiera por que, aquí te que pasó. ni siquiera por mí pasó, y un día llego y se me cayó el mundo encima. Nomás te dijeron, hoy es tu último día. No, yo fui y me dijeron, pasa por aquí. Pasamos donde el gerente de la compañía, te dan la noticia y yo, ok, la acepté normal hasta que salí. Cuando salí al carro, no sabía ni cómo llamar a mi esposa. Y me derrumbé, Saúl, me derrumbé. Lloré lo que nunca había llorado. Yo creo que lo que nunca había llorado, yo lo lloré en ese momento. Pero por la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya había caducado mis dos medios principales, que eran Telemundo, Univisión. ¿Y ahora? Y ahora, ¿A dónde me voy? ¿Y ahora a dónde me voy? O sea, algo de lo que me gusta hacer. Es muy diferente cuando te dices, bueno, gracias, me voy a seguir mi vida adelante. Se me abre otra oportunidad a que cuando llegas y dices, ¿dónde voy a estar ahora? No hay otra televisora. No, entonces el inglés yo no lo dominaba todavía al 100%. Y cuando pasa eso, me encerré, me cegué, me quedé como te puedo decir, sin ideas. Y llegó a mi vida una depresión que a principio yo no sabía que era una depresión. Me llegaron ataques de ansiedad a mi vida, donde yo sentía que el aire no me llegaba, donde yo sentía que no podía respirar, donde por las noches no puedes dormir. Yo no podía dormir, pero me levantaba queriendo que fuera de noche, porque yo no quería vivir bajo incertidumbre. Y
llegaron momentos que yo salía en el carro y lo que quería era acelerar y pegar el carro en el primer poste que apareciera. Pasaron pensamientos de decir, Pasaron de todo, Saúl. me quiero morir. Todo, todo. Yo no quería continuar aquí y la depresión me sumó bien fuerte, donde me separé de las únicas personas que en realidad te querían ayudar, como mi esposa, que siempre ha sido un respaldo para mí. Y fue bien difícil, fue bien complejo aceptar que tú tienes una depresión y que tú estás pasando por algo que tú nunca habías vivido. Reconocer que tú necesitas de un psicólogo cuando en nuestros tiempos nos enseñaban que un psicólogo era pues Para los locos. para los locos. Y pues todavía a veces tú tenías o yo tenía ese pensamiento y estaba sumido en algo horrible. ¿Cuánto duró eso? Estamos hablando, Saúl, de que yo no quería ni buscar trabajo porque yo no tenía idea. Yo pensaba que las comunicaciones se habían muerto en mi vida, yo no quería saber del medio. Yo me había puesto a hacer Uber y me levantaba, bueno, no me levantaba porque no dormía, era casi a las 7 de la mañana y estaba a las 8 de la noche haciendo Uber. Y yo no sabía, ni me cansaba, era como que esto es lo que voy a hacer, punto. Y fueron casi 2 años, Saúl, de estar sumido en una depresión. ¿Te apartaste de tu esposa? Me aparté estando en la misma casa. Como no quiero saber. No, porque yo sentía que ella no me iba a entender lo que yo estaba pasando. Sin embargo, ella ya había pasado por eso anteriormente. Y es lo más difícil, que tú estás en una casa donde tienes gente, pero No lo entiendes. No lo es como si entiendes. la casa estuviera vacía. Donde tú pensabas que todas tus amistades hablaban de ti, tú te imaginabas cosas. No, La mente. La mente fue horrible, Saúl. Fue bien feo. Pero, ¿cómo llegaste a salir? Llegué a salir un día en que mi esposa llega a mi cuarto y me dice, vamos a hablar claro, ¿qué tú quieres hacer con tu vida? Y me habló fuerte y como que vamos a buscar ayuda. Y ahí comenzamos a buscar ayuda y empecé a ir a un psicólogo. Empecé a buscar ayuda religiosa, a buscar de Dios, que ya yo tenía mi concepto y ya yo servía en una iglesia en Puerto Rico, pero me había alejado y empecé a llenarme de la palabra, empecé a leer la Biblia, a leer, no sentirme que leer, pero sí, porque yo no soy muy de leer, pero sí la tenía en audio. Y empecé a escuchar palabras, versículos, a llenarme, a buscar muchos podcasts de testimonios, de cómo personas salen de esto. De la depresión. De la depresión, a entender qué es la depresión. A entender que la depresión no se formó al momento, de que la depresión ya venía desde antes. Y que la depresión es como una gota en una copa que va cayendo. Y cuando ya llega al tope, se derrama. Y ahí es que entonces explota todo. Pero la depresión son el conjunto de muchas cosas que tú has vivido. Que llega un momento donde tú llegaste al tope y tú tienes que trabajar desde tu pasado hasta el presente para poder recuperarte de lo que es la depresión. Entonces, tanto la asistencia de un profesional, que estamos hablando de un psicólogo, como el escuchar la palabra, meterte con Dios, en pocas palabras, y decir, quiero salir de esto. ¿Cuánto duraste y cuando dijiste, siento que ya volví a ser el mismo Saúl? Mira, cuando tú empiezas a entender de que el ser humano es una persona que no vive. Cuando me explico, una de las cosas que yo aprendí con mi psicólogo es que cuando tú estás en la escuela elemental, tú quieres ya ser de intermedia. Pero cuando tú estás en intermedia, ya tú quieres estar en high school.
Pero cuando tú estás en high school, tú estás loco por salir de high school y cumplir los 21 años. Y tú te olvidas muchas veces de vivir tu día a día, pensando en un futuro que si tú no construyes en el ahora, no tienes futuro. Y desde que yo empecé a descubrir que yo tengo que vivir y construir algo día a día, Saúl, ese fue el día que yo empecé a salir poco a poco de la depresión. Yo fui construyendo, buscando personas que me inspiraran a qué yo tengo que hacer. Mis hijos. Hay una vez que la psicóloga me dice, Saúl me dice, ¿desde cuándo tú no besas a tus hijos? Yo no le pude contestar. ¿Por qué? Porque yo vivía pensando en otras cosas que no era mi presente. El día que yo llego a mi casa y le doy un beso a mi hijo y le digo, te amo, él se quedó como que, ¿qué te pasa? Pero son cosas que tú vas dejando porque tú quieres vivir el futuro hoy. Pero, exacto, no vives el presente. Se nos olvida. Se nos olvida. Y cuando tú vas dándote cuenta de que todos los días son especiales, ese es el día que tú dices, wow, qué lindo. Tú empiezas a apreciar a tus hijos, tu familia, tu casa, lo que tú tienes, lo que Dios te da. Ahí es que entonces Dios empieza a ponerte gente correcta en tu vida. Y cuando yo salgo, cuando yo decidí vivir y volví a pensar y a crear, a que mi mente se abriera y nuevamente yo pudiera entender a que todos esos pensamientos que yo pensaba que yo no tenía, que esas cualidades que yo no tenía, fluyeran. Ahí aparecieron oportunidades donde empecé a hacer podcast por mi cuenta, empecé a hablar, empecé a usar todo aquello que había aprendido en Univision y empecé a soñar. Es más, te voy a decir que un día haciendo Uber, porque yo estoy pidiéndole en el camino gente que me guiara, me encuentro con Leti Río. Y ella iba para una estación de radio. Y ahí nos pusimos a hablar y es una de las personas que también me ha ayudado a creer en mí. Porque la llevó en la radio y ella sin conocerme me dijo, párate aquí y bájate para que te conozcan y hable. Y ese mismo día haciendo Uber, en mis frustraciones todavía, que ya estoy saliendo de la depresión, voy y me puse a hablar y yo empecé a darme cuenta de que sí, de que yo puedo comunicarme, de que yo puedo mostrar, de que yo puedo hacer muchas cosas. Y empezamos una relación de amistad increíble donde yo ya había comenzado la planificación de mis cursos de cómo hacer este podcast, de educarte, qué necesitas, qué no necesitas. Y con ella fue la primera. Con ella fue que empezó todo el negocio. El negocio. Y yo la veo a ella, a su hija, cómo fluyen. Y después el resto es historia, Saúl. Me he vuelto en creador de mi propio negocio. De pura marca. Y he tenido bajas, he tenido altas, pero consciente de que es así. Es saber de que cuando vengan las bajas yo tengo que prepararme porque es normal. De que no me voy a deprimir porque se me vaya esto hoy, porque sé que mañana va a venir algo mejor. Algo mejor. Pues yo creo que no hay mejor cierre que el poderle decir a la gente esa frase. Que no nos enfresquemos en el futuro, sino que vivamos nuestro presente y que sepamos, me gustó algo que dijiste, hoy algo se te puede ir, pero es porque va a venir algo mejor. Claro que sí, siempre es así. A mí se me fue Univision y yo pensaba que Univision ¿Era todo? Era todo. Cuando pasó todo lo que pasó, pero si no me hubiese ido a Univision, no estuviese viendo la gloria que estoy viendo ahora. Así que fue difícil el proceso que tuve que pasar. No duró un año, no duró duró más de un año. Pero así lo quería Dios, Saúl. Dios no sé qué. Pero te hizo más fuerte. Me hizo más fuerte y hoy en día soy la persona que soy. Me puedes ver, me puedes saludar, podemos hablar. Yo puedo hablar de la depresión y ya no me da miedo. Porque
no hay más oscuridad de la que ya yo viví. Y la sobrepasé. Y antes lloraba al hablarlo, ahora soy fuerte al hablarlo. Ahora puedo ir donde cualquier persona en depresión y decirle, eso que tú estás viviendo, yo lo viví. Y a mí no me da Y miedo. sí se puede salir. Y sí se puede salir. Y vas a salir. Y vas a salir. Qué bonito mensaje. Yo creo que este es uno de los mensajes de podcast que esas son las realidades. Y hoy tocó tener este podcast de realidades con nuestro buen amigo Saúl Martínez. Así que comparta. Yo sé que a lo mejor gente que tú conoces está viviendo, enfrentando la depresión. Creo que estas palabras que Saúl hoy ha abierto su corazón y nos ha compartido van a ser de gran ayuda y de gran bendición. Que si estás en depresión y necesitas hablar con alguien, hazlo. No te quedes ocultándote. Sal, porque el que te mantengas en el anonimato y oculto y no aceptes que lo tienes, te va a hacer más daño. Esa es la recomendación primero. Si me estás viendo ahora mismo en este momento, corre, sal y grita que tienes depresión y que necesitas ayuda para que puedan ayudarte cualquier persona profesional. Te llenes de la palabra, te llenes hay mucha gente que te puede ayudar, pero no te quedes encerrado. Sal corriendo ya si ahora mismo tú me estás viendo con depresión. Y busca a Dios, que esa es la respuesta a todos nuestros problemas. Gracias, Saúl, de nuevo. Bendiciones a todos. Y bueno, ayúdanos a compartir este podcast y prepárense porque el siguiente aún va a estar mejor. Bendiciones.